Eso es lo que ha declarado el ministro de Justicia, Fernando Olivera, esta tarde en Washington. El hecho de denunciar a la Comisión Interamericana es un hecho sin precedentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en efecto, hasta donde yo puedo tener conocimiento, no hay precedente de que un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos haya interpuesto una demanda contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero me parece que la posibilidad está abierta en las normas que regulan el funcionamiento de la Corte, porque un Estado tiene también el derecho de defenderse, y indudablemente que, como bien lo ha señalado el ministro Olivera, en las circunstancias actuales, no deben permitir que se desconozca la sentencia condenatoria de un tribunal ordinario, porque ya después de anularse el proceso que se siguió en la jurisdicción militar, el proceso de las Berenson se hizo ya ante la justicia ordinaria, cumpliéndose las formalidades del debido proceso, con la doble instancia que señala incluso como requisitos esenciales del debido proceso la Convención Americana, y ha recibido una sentencia condenatoria. Yo creo que la posición que el gobierno está tomando en este momento me parece que es no solamente firme, sino que se justifica, y además es una posición razonable frente a una actitud que realmente no tiene, por lo menos a mi modo de ver, no tiene asidero jurídico. Doctor Vidal, pero hay algo que no nos queda claro. ¿Por qué si se habla de una recomendación al Estado peruano se tenga que llegar a esta instancia de denunciar a la Comisión? ¿Por qué no pactar, digamos, o llegar a un acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo que hay en este momento, hasta donde tengo yo conocimiento, lo que hay es una denuncia de parte de la Berenson a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se le anule el proceso seguido ante la justicia ordinaria y se le repare por los perjuicios sufridos durante el proceso en el fuero militar y también en el fuero civil, y que además se le reparen perjuicios que dice haber sufrido durante la carcelería de la que viene siendo pasiva. El punto no ha llegado todavía a una recomendación formal de la Comisión. Lo que ha habido es un informe preliminar de la Comisión puesto en conocimiento del gobierno, que el gobierno en su oportunidad ha refutado, contestándola, negando algunos aspectos señalados en este informe preliminar, y está en ese momento. Lo que pasa es que creo que el ministro Olivera ha viajado a Washington para personalmente ver cuál es la situación que va a plantear la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, doctor Vidal, entonces lo que se quiere es que no llegue esto a la Corte, ¿cierto? Bueno, que llegue a la Corte, pero creo que la iniciativa la está tomando el gobierno en el sentido de que llegue a la Corte a instancia del Estado peruano y no de la Comisión. O sea, es un cuestionamiento que creo nunca antes se le ha hecho a la Comisión. Creo que en este caso hay una exageración de parte de la Comisión, porque se ha cumplido con el proceso en el fuero ordinario, después de la anulación del proceso en el fuero militar, y se han aplicado las leyes peruanas, las normas de procedimiento peruanas. Creo que incluso se han televisado las audiencias que se han hecho públicas, no solamente para los que asistían, sino para que la ciudadanía en general pudiera asistir a los interrogatorios. Por último, sí, continúe nomás. No, el problema es que creo que también el cuestionamiento de la Comisión Interamericana viene por el lado de la tipificación de los delitos de terrorismo que se hicieron durante el llamado gobierno de reconstrucción nacional, o sea, mediante decretos leyes que han sido cuestionados por la Comisión Interamericana y aún por la propia Corte. Por eso que yo creo que lo que tiene que actuar es el Congreso de la República, dictando leyes que, derogando los decretos leyes que se dictaron en aquella época, establezca con toda claridad la tipificación de los delitos, y que aquellos que han sido ya condenados por la justicia ordinaria y que ya no tienen ninguna oportunidad de poder recurrir a los organismos internacionales, han sido sentenciados por delitos debidamente tipificados. Eso es lo que se tiene que cuidar ahora por el Congreso de la República. Doctor Vidal, por último, ¿qué pasaría si finalmente la Corte dictamina ya sea escarcelación, cambiar las leyes antiterroristas o un nuevo juicio? Esto ya es última instancia, por lo mismo que no hay arbitraje, ¿cierto? No hay arbitraje, eso tendría que ser por una sentencia de la Corte, no de la Comisión. La Comisión solamente formula recomendaciones, la Corte es la que tiene fuerza jurisdiccional, o sea, la sentencia de la Corte tiene que ser cumplida en el país que es miembro de la Convención Americana. Pero
El asunto pues tiene importancia. Yo creo que el gobierno hace muy bien en defender y tiene su camino, ¿no? La jurisdicción ordinaria, claro. Bien, doctor Vidal. Pero le quiero decir, perdóneme, que no hay una recomendación todavía, y las recomendaciones de la Comisión no son obligatorias para los gobiernos, son simples recomendaciones sobre la base de las cuales se puede negociar directamente, y si la Corte no se llega a ningún entendimiento, entonces la Comisión puede recurrir a la Corte. Claro. Yo entiendo el viaje del ministro Olivera como una forma de decirle a la Comisión, bueno, ¿a dónde quieren ir? Y como todavía la Comisión no puede ir a la Corte porque no se han cumplido los plazos establecidos, ni todavía hay una recomendación formal planteada al gobierno peruano, entonces creo que la decisión política es adelantarse y presentar la demanda ante la Corte por el Estado y no esperar que demanden al Estado. Perfecto, doctor Vidal, gracias por haber estado con nosotros y aclararnos este tema. Muy buenos días. Bien, fue el doctor Fernando Vidal, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos